Desde hace tiempo escuchamos ley de góndolas. Supuestamente daría cabida a pequeños empresarios, productores, que podrían tener justamente en las góndolas de los supermercados sus productos. Y así, con mayor oferta de determinado artículo, podrían bajar los precios. Pero son anuncios, más anuncios, más anuncios, y todavía la ley de góndolas no se impone. ¿Qué hay que esperar? Vamos a hablar con Javier de Escalada. Él es miembro de la Asociación de Empresarios Nacionales y uno de los que estuvo en la redacción del proyecto de ley de góndolas. ¿Qué tal, Javier? Buen día, ¿cómo estás? Gabriel Prosperi te saluda. Buen día, Gabriel. Muchas gracias por tu llamado y por darle espacio a difundir esta ley. Así que muy agradecido de Es que estar en los tu programa. ciudadanos y los consumidores, Javier, somos los primeros interesados en que la ley se imponga, se reglamente y finalmente que aparezcan los productos en las góndolas. ¿Qué hay que esperar? Y en concreto, la ley tiene un periodo, les da a los grandes supermercados un periodo de adecuación de 120 días. Digamos, además de eso, obviamente no hay que esperar a 120 días. Ya se puede empezar a trabajar, ya se puede empezar a presentar ofertas, ya se puede empezar a caminar y sobre todo a difundir esta ley, porque vos fijate que es muy importante que en tu programa podamos hablar, porque no está en muchos medios masivos el tema de góndolas, porque bueno, el conocimiento de estos temas también influye después en el comportamiento del consumidor. Bueno, Y pero hay te puedo indicar que muchas de las grandes cadenas de supermercados que deberán contener a la ley de góndolas, mucho no les interesa y son los principales auspiciantes de los grandes medios masivos. Exactamente, ahí vamos. Y ese punto me parece muy interesante que podamos darle difusión, como lo estamos haciendo acá en tu programa, por eso muchas gracias ahí. Y también que tiene que ser útil para los consumidores y las consumidoras, o sea, tiene que ser útil para las personas de a pie que compramos y gastamos el dinero ahí, en esas grandes tiendas, y que vamos a tener una opción. Acá lo interesante es que el que va a consumir en el fondo definitivamente es la persona, el cliente, la clienta, y por eso queremos tener más presencia en las góndolas para poder generar más oferta. ¿Cuántos pequeños emprendimientos, medianas empresas podrán ingresar con sus productos a las grandes cadenas de supermercados con esta ley de góndolas? Bueno, muy interesante tu pregunta porque hay dos puntos importantes. Uno es que ninguna empresa o ningún grupo empresario podría tener más del 30% de la góndola. Fíjate que hay muchas grandes empresas que tienen varias marcas. Esas marcas tendrían que ocupar, de un mismo fabricante, tendrían que ocupar el 30% de la góndola. Después hay que definir qué es una góndola, ¿no? Porque ahí va a venir la trampa de cada ley. Porque en las cadenas de supermercados te van a decir, no, pero una góndola es toda esta extensión. Entonces, te van a decir, no, pero esto es el 30%. Y sí, y entonces la gaseosa norteamericana más famosa del mundo va a tener una extensión de toda una góndola porque va a estar la disputa en qué es lo que se determina góndola, ¿no? Sí, eso va a ser un trabajo importante para la Secretaría de Comercio, claramente, y también para nosotros los consumidores y las pymes. O sea, vamos a tener que nosotros impulsar la ley porque evidentemente estamos de alguna manera acotando privilegios que existen hoy y intereses. Entonces ahí va a haber un trabajo que es muy importante de acompañamiento de cliente, de la clienta. Ahora vamos a lo que le interesa específicamente al oyente, a mí en particular, a quienes nos escuchan, que son el tema precios, que hoy está tan en boga y que nos preocupa tanto porque la inflación sigue galopando. ¿En cuánto podrían bajar o estancarse tal vez los precios una vez impuesta la ley de góndolas, que se vean las góndolas justamente? Mirá, ese cálculo es bastante difícil de hacer porque la ley lo que viene a proponer es que se trabaje en las categorías de elementos de limpieza y en las categorías de alimentos y bebidas. Ahora, en la góndola que vos me marcabas en tu anterior pregunta, que hablabas de una extensión, lo que sí tiene que quedar claro es que tiene que haber por lo menos 5 oferentes.
O sea, está bien, ponele que discutamos esto que me planteás vos, qué es una góndola y cuántos metros o centímetros tiene. Ok, macanudo, ahí nos vamos a poner a discutir, tendrá que haber acuerdos, obviamente, entre las partes, pero sí tiene que haber 5 oferentes. Y ahí es donde tendría que haber 4 más, además de ese espacio que vos comentaste. Y un dato muy importante es a las economías regionales. Y el 5% de la góndola tendría que estar para las economías regionales, los productores de la economía popular. Y ahí también hay una gran posibilidad, sobre todo en La Plata, por ejemplo, que tenés grandes superficies de venta y hay muy buenas pymes, con muy buenos productos, con calidad, con precio, que dependen del comprador de acá de Buenos Aires. Entonces, ahí en La Plata puedes ir y decir, mira, acá falta este producto, acá faltan ofertas, acá falta que se cumpla la ley. Y ahí, bueno, está todo el trabajo que necesitamos hacer. Ese me parece es un punto. A partir de eso, los precios van a bajar por competencia. Y somos las pymes, estamos muy acostumbradas a competir, porque competimos permanentemente, competimos contra las grandes empresas también, contra los grandes monopolios y supermercados, y vamos a tener una ley que es una ley que se aplica en muchas ciudades del mundo, en muchos países del mundo, incluso en Francia, donde acá tenemos una cadena conocida de origen francés. O sea que en su casa matriz está esta ley. Ahora, ¿no habría que acompañar esta ley de góndolas con una ley antidumping? ¿Por qué? Porque si aparecen muchos oferentes que tienen un determinado nivel de precios en sus productos, una multinacional lo que puede hacer es bajar a propósito sus precios para hacerle una competencia a la cual no pueden acceder el resto de los oferentes más pequeños, y de esa manera la gente siempre va a optar por el precio más bajo que va a ser con esa técnica de dumping la gran empresa. ¿Qué va a ofrecerle la gran empresa tal vez al pequeño productor? Bueno, te compro la empresa o te quito la marca o hacemos un negociado y vos tu porcentaje de la góndola me lo das a mí, pero te pago un remanente. Y así entonces, si no hay una ley antidumping que evite este tipo de circunstancias, difícilmente pueda competir contra la gran marca de gaseosa, una marca de gaseosa que se pueda fabricar aquí en la ciudad de La Plata, por ejemplo. Totalmente, ya lo dice el dicho popular, echa la echa la trampa, está clarísimo. Lo que sí va a haber es un código de buenas prácticas comerciales, que bueno, obviamente, claro, en estos momentos de crisis, de pandemia, hablar de un código de buenas prácticas comerciales parece de la estratosfera, pero lo que se busca es que haya una ley que dure más en el tiempo que, por ejemplo, precios cuidados o precios máximos. Y eso se logra con competencia entre privados. Entonces, a ver, supongamos que, como ya lo hicieron en los 90, cuando se instalaron a grandes superficies, ponen precios por debajo del costo. Bueno, ahí se va a poner en marcha el código de buenas prácticas comerciales. ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que pagan una multa, ese código les impondrá una multa a las multinacionales, lo pagarán esa multa y seguirán justamente con esas prácticas porque lo que les conviene es atraer clientes, y cuando se queden con la mayoría de la góndola, porque posiblemente es lo que buscan y lo que logren, volverán a recuperar lo que en algún momento perdieron, si perdieron, imponiendo los precios que quieren. Así funcionan los mercados oligopólicos como los que tiene la Argentina. Por eso me parece que la ley de góndolas, si bien es una buena intención, debe ir acompañada por otras leyes que le impongan cotos más importantes a estas grandes marcas. Si no, va a ser imposible, me parece. Sí, totalmente. Incluso muchos de los organismos de control del Estado han sido desmantelados. Entonces, reconstruir el control, ya lo vimos con precios cuidados, precios máximos. O sea, el Estado está carente de funcionarios que controlen. Ahora, en el fondo, con esto que vos me planteás, claramente, lo más importante es el consumo responsable del ciudadano y de la ciudadana. Es como, no sé, cargar nafta en YPF o cargar en otro lado. O sea, siempre que podés elegir,
y va a estar en cada uno de nosotros dónde podemos poner la plata de lo que compramos. Y hoy en día los comercios de barrio están muy complicados y necesitan del consumidor de comercio de barrio. Lo que pasa es que en épocas de crisis, la crisis combate los bolsillos de todos y los bolsillos tienden a encontrar los mejores precios. Es muy difícil pedirle al consumidor que tenga una ideología, en este caso para defender lo nacional a la hora de consumir, de comprar, porque el bolsillo arde, está caliente y tiene agujeros por todos lados y se necesita consumir y se necesita comprar barato. Entonces ahí es donde ganan las grandes marcas. Es muy difícil pedirle eso al consumidor. Yo creo que si el Estado avanza sobre el consumo, tiene que hacerlo con muchas herramientas, amén de los controles. Si hay una ley, reitero, con la buena intención que tiene la ley de góndolas, tiene que haber una ley antidumping que evite las prácticas ancestrales de las grandes marcas multinacionales para combatir a los pequeños oferentes y quedarse con toda la góndola. Si eso no ocurre, me parece que la ley de góndolas va a tener un tiempo muy perentorio. Sí, lo que es interesante es que vos fijate que hay un cambio cultural que propone la ley de góndola también. Entonces nosotros estamos hablando de esto, y vos tenés razón con lo que decís claramente, y estoy de acuerdo, pero porque está la ley de góndola. Antes ni siquiera la teníamos. Cuando se instalaron en los 90, no se planteaban estas cosas. Y la matriz neoliberal de los 90, igual que la de los anteriores 4 años del macrismo, lamentablemente, generaron una destrucción de pymes, ya lo vimos, en los 4 años anteriores, 25.000 pymes menos. Entonces hoy, que estamos en la segunda pandemia, ya no tenemos la pandemia del macrismo, ahora tenemos la pandemia de coronavirus, es concreto lo que vos decís, no alcanza la plata, las ayudas del Estado son limitadas, no se pueden extender en el tiempo. Bueno, aparece una ley que se aplica en otros países, que además acá se votó por amplia mayoría de multipartidaria, digamos, de muchos partidos políticos, y estamos hablando de esto como para empezar a trabajar juntos. Hasta hace 2 días no teníamos la ley reglamentada. Entonces seguramente hay muchas cosas que son perfectibles, por supuesto, pero bueno, me parece que esta ley viene a sumar. Y de nuevo, digamos, vamos a tener que defender lo nuestro, esto está claro. Las corporaciones están muy instaladas, son parte del sistema. Si en algún diferendo, como ha pasado con... ¿Cómo se va a hacer con las marcas de las grandes cadenas, por ejemplo? Porque uno va al supermercado y encuentra la misma marca de aceite, de puré de tomate, de polenta, de arroz, de galletitas, etcétera, 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 del supermercado en las góndolas. ¿Eso hay manera de combatirlo o también va a ser considerado un oferente? En principio es considerado un oferente. Lo que es importante ahí es que esa marca la tenga que hacer otra empresa, otro establecimiento, otro RNE, el numerito que sale de quien elabora el producto, que no sea una corporación. ¿Sí? Entonces una marca blanca va a tener que ser hecha por una pyme. Y ese va a ser un oferente. Más la grande corporación van a ser 2. O sea que tendrías que tener sí o sí 3 diferentes adicionales y una de la economía popular. A ver, es muy complicado esto porque además de eso, atrás de la góndola tenés los repositores, que también es un mundo aparte, donde muchas veces el trabajo es precarizado. Entonces, ahí hay un trabajo adicional para hacer. Hay un trabajo que también depende del Ministerio de Trabajo, también depende de los sindicatos, también depende de nosotros las pymes, porque detrás de la reposición en ese espacio de góndola hay toda una tarea para realizar. Entonces, vos podés tener, no sé, una corporación del 30, solamente hasta el 30%, pero repone más rápido. Y te puede dejar un espacio vacío porque te dice que no tuvo oferta. Entonces, si eso ocurre, hay que alentar a la oferta, hay que invertir, hay que hacer un trabajo en muchos aspectos. Entonces sí, claramente no va a ser una aplicación inmediata, como vos decís, está claro que hay limitaciones concretas y prácticas para que esto se implemente, pero bueno, de alguna manera la ley hoy está. Esperemos que sirva para que muchas pymes retomen el sendero virtuoso, para que los precios en las góndolas
no sean un cambalache del que no podemos aferrarnos porque no tenemos ninguna referencia y cualquier cosa vale cualquier precio, y esto realmente para una economía es lo peor que puede existir, que la inflación deje de galopar y así se aquieten las aguas. Mientras tanto, seguiremos en contacto, Javier, porque queremos saber el devenir de la ley de góndolas, que es una herramienta más dentro de las posibles para tratar de estabilizar la economía. Desde ya, un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo y saludos a la audiencia. Javier de Escalada, miembro de la Asociación de Empresarios Nacionales.